Primero, muy contento porque el colegio ha puesto este tema arriba de la mesa. Creo que es un nuevo desafío que seguramente, como todo aquello que hemos encarado desde acá, lo llevamos adelante, como hicimos, por ejemplo, con la demanda por la ley 26080 que reformó el Consejo de Magistratura. Tardamos 16 años, pero al final tuvimos la sentencia. Este es un tema tan importante o más importante que ese, digo más, si hubiéramos tenido la ley de coparticipación en tiempo debido, nunca jamás se hubiera dictado esa ley. ¿Y por qué? Y acá me relaciono una cosa con la otra. El problema de la falta de coparticipación hace a la importancia del federalismo. Y la importancia del federalismo hace a los principios de gobierno republicano. En la Argentina, en nuestra Constitución, tenemos un gobierno representativo, republicano, federal, y todos los constitucionalistas, incluso el Consejo para el Fortalecimiento de la Democracia, que convocó Alfonsín, hizo 2 dictámenes, y en los 2 dictámenes hace especial hincapié en la importancia de volver a federalizar la República Argentina, porque es clave a los efectos de evitar la concentración del poder. Entonces, ¿qué pasó? Salen estos, el consejo fue muy bueno. Por un lado hablaba de la importancia de consolidar el federalismo, y por otro lado en el segundo dictamen hablaba de que el problema que tenía lograr una buena ley, fortalecer el federalismo, era el tema de cómo lograr la autonomía de las provincias cuando había un gran desequilibrio entre provincias desde el punto de vista económico. No tenían autonomía porque muchas de ellas, aún quedándose con lo que correspondía que se lleve el Estado Nacional, no llegaban a cubrir o satisfacer las necesidades básicas de la provincia, mientras que otras, como la provincia de Buenos Aires, textualmente dice que si se hubiera con lo que le correspondía a la provincia, se quedaba además de recaudar lo propio, lo que llevaba a la nación, podía bajar el 50% los impuestos que se cobraban en la provincia, así que daba muchísimo más de lo que recibía. ¿Por qué lo vinculo con esto? Porque al no tener la ley de coparticipación, se dicta una ley que fue la 23548, que fue un desastre, donde habría, conforme decía Porto, varias válvulas de escape, es decir, había muchos supuestos en virtud de los cuales se podían hacer excepciones, con lo cual al final se produjo la detracción que habla Liach en su libro Unitarios y Federales, y se llevaron miles y miles de millones de dólares. Liach habla ahí de 13.000 millones de dólares en 4 años que se fueron detrayendo, no para el bienestar general, fueron para ir comprando votos, para haciendo negocios, para un lado, por otro, con lo cual, al final la regla actual, y eso sufrió consecuencias en 2006, es que el que tiene el poder, si es populista, con esa plata arregla gobernadores, arregla votos. Entonces, en el año 2006 y 2005 sacaron la ley que modificó el Consejo de Magistratura. Al poco tiempo, la ley 26122, que también reglamentó mal el tema de los DNU, que hace que el DNU está vigente, todo en el mismo momento. En 3 meses sacaron 4 leyes que solo se puede entender que han sido sacadas por los gobernadores porque era cambio de plata. Era cambio de plata. Entonces hay un toma y daca. La tercera ley era la ley que le dio facultades extraordinarias al jefe de gabinete para reasignar partidas. Todo en 3 meses, entre diciembre y el mes de febrero del 2006, diciembre del 2006 sacaron 4 leyes claves que afectaron no solo la división de poderes, no solo el desarrollo de un grado de equivalente desarrollo, que es la Constitución para todos los ciudadanos, sino que también afectó al Poder Judicial, porque durante más de 10 años, con la ley 26080, nos quedamos con un Consejo de Magistratura manejado por el kirchnerismo, que terminó nombrando los jueces federales que hemos tenido, que han posibilitado toda la corrupción que tuvimos en la República Argentina. Y es más, tan grave es el problema, tanto dependen muchos diputados y senadores de esta plata que llega de la nación,
que cuando la Corte hace lo que tiene que hacer, le pide un juicio político. Tanto por el tema de la Ciudad de Buenos Aires, como por el tema de la sanción de la ley del Consejo de Arquitectura. Con lo cual, para terminar, decir, no va a haber república, no va a haber representatividad, no va a haber federalismo auténtico mientras sigamos con un sistema donde la regla es la discrecionalidad en función de los intereses personales de quienes en un momento determinado gobiernan una provincia, que están, o municipios, como puede pasar con La Matanza, Don Zamora y demás, que sin prejuicios de tipo alguno arreglan con el presidente de turno. Fundamentalmente esto pasó mucho en el gobierno, en el kirchnerismo. Entonces van cambiando. Yo, bueno, yo estoy tanto, vos me das tanto. Y al final terminamos en algo, si puedo ver Sí, está puesta, bueno. Aquí está claro quién gana y quién pierde. Un poco es el resumen de todo lo que hablamos desde el año 2022. Entonces es, por cada 100 pesos aportados, ¿cuánto recibe cada una de las provincias? Empezando por Cava, que está acá, la primera de todas, es el Colorado más chiquito. Cava pone 100 y cada 100 pesos que aporta se lleva 11, es decir, que está perdiendo 89 pesos, está regalando. Después viene Neuquén, 59, Chubut, bueno, hasta Santa Cruz inclusive están, digamos, dando mucho más de lo que reciben. Y todos los blancos están recibiendo mucho más de lo que aportan. Sobre todo los últimos, que generalmente están los quintelas de este mundo, que reciben fortuna. ¿Por qué van a cambiar? Entonces, al final, la pregunta final de todo esto es, por querer concentración del poder, hemos terminado armando una banda, un grupo, entre algunas gobernaciones, que hoy el presidente actual, que no tiene nada que ver con esto, a veces termina siendo rehén de esto. Estamos siendo rehenes de gobernadores que se han llenado de plata y están recibiendo una cantidad de plata con el esfuerzo de todos los argentinos, a costa de todos nosotros, porque en su momento gobiernos populistas, para ir logrando todo lo que ellos querían y sin oposición, fueron pagando con nuestra plata. Incluso la provincia de Buenos Aires, que esta es peor de todos, la historia es mucho más larga, pero es la pelea, primero Cafiero para ser presidente, candidato y ganarse el interior, aceptó bajar la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, después para que Menem lo convence para la reforma de la Constitución y ser reelecto Menem, entonces se agarra ahí y le dice, bueno, te puede el fondo del conurbano, que eran 650 millones, se esperan a los 2 años, se lo congela y hoy tenemos el conurbano con millones y millones y millones de argentinos viviendo con la más extrema pobreza porque realmente quedó presa de toda esta lógica política que hace que nos dominen unos cuantos vivos basados en esta falta de una ley coparticipativa. Con lo cual, lo último, sí o sí necesitamos una ley que ponga objetividad y que nivele la cancha, que no haya discrecionalidades arbitrarias, con límites y que tenga incentivos. Si vos haces las cosas bien, bueno, vos vas a vivir bien en tu provincia. Si haces las cosas mal, no. Nada más y muchas gracias.